querida hija, es muy probable que cuando leas esta carta ya no esté en este mundo. Hola a todos, mi nombre es Daniela Arroyero y el día de hoy junto a mis compañeros Brian Díaz y Brian Valencia haremos un análisis sobre el cuento Emma Suns. Dicho análisis va orientado desde la gramática, la semiótica, la semántica, la etimología y el contexto histórico-social del mismo. Bienvenidos. La obra se titula Emma Suns. Dicho cuento nos relata la pequeña historia de una chica que al parecer vivió en un ambiente amargo durante su infancia y de grande pasa análogamente por las mismas circunstancias, creándole así una vida algo tóxica y amarga, pero con diferentes acontecimientos. Efectivamente da inicio a una venganza por causa de lo que lee en una de las cartas que ella misma encuentra, y allí se ve involucrada la muerte de su padre. Dado esto, detrás de ello hay un hombre con un gran poder, el cual es indiscutiblemente su prioridad de venganza. Para iniciar haremos una breve presentación sobre Jorge Luis Borges, autor de este cuento. Él nació en Buenos Aires, Argentina, y fue un poeta, ensayista y escritor. Sus obras se caracterizan por la crítica literaria, en donde utiliza un singular estilo basado en la interpretación de los conceptos de tiempo, espacio, realidad o destino. Sus obras también han aportado ampliamente en la literatura filosófica, el género fantástico y el postestructuralismo, dando también comienzos al realismo mágico en la literatura hispanoamericana del siglo XX. Pues yo soñé esta mañana que me moría. No. Sí, que sentía una gran sensación de alivio. Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz. Bueno, pero porque había sido un sueño, digo yo. No, porque sentí que me moría y que eso era una evasión, una libertad. Necesito hablarle sobre mi padre. Apareció su padre. ¿Lo encontró? No. El cuento está escrito en prosa, tradicional del texto narrativo. En primer lugar hay un narrador omnisciente, externo, que cuenta la historia en tercera persona, excepto al final, donde el narrador se introduce como protagonista, contando la historia en primera persona. También, como un sello del autor, vemos que hace varias aclaraciones durante el relato. Estas aclaraciones son después de cada acción o pensamiento de la protagonista y lo hace a través de muchos paréntesis. Sí, Borges, ya nos aclaraste todo. Verbos en pasado. Lo que vas a leer no está ocurriendo en el instante, al menos que tengas una máquina del tiempo y viajes a 1916 y veas cómo acusan injustamente al padre de Emma, y luego vayas a 1922 y compartas los deseos de venganza de ella. A Borges no se le pasa nada por alto a la hora de hablar de imaginación. El uso de adjetivos es alto y su texto es muy descriptivo. La muerte es mi única salida. Por favor, aléjate de la fábrica. Semánticamente dentro del texto se puede ver el orden gramatical y la coherencia que el autor transmite. Sin embargo, a él le gusta darle un giro a la historia, donde hace transportar al lector de un lugar al otro. Incluso hace que él mismo dude de algunas partes de la historia. Por ejemplo, cuando Emma nos lleva a los recuerdos de su infancia, esto nos pone a dudar desde el inicio acerca de la muerte de su padre, donde genera mucha intriga e inquietud saber si fue un asesinato
o un suicidio. Otro ejemplo también es cuando Emma va a asesinar al hombre de barba. Nosotros creemos y sentimos que en el momento ella sintió nervios. Tal vez no lo quería hacer por cuestiones religiosas, pero lo terminó haciendo porque sentía que era una deuda por saldar. Finalmente se terminó convirtiendo en lo que más odiaba, una asesina. Olvídate de todo y sé feliz. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo, hijita. Hablando en términos semióticos, cabe señalar que dicha historia es de carácter narrativo, debido a que el autor le relata la historia a su lector. Sin embargo, él también al mismo tiempo personifica algunos diálogos dentro de la historia. Un ejemplo claro de ello es cuando Emma afirma que ha cumplido con su misión de la venganza. Por otro lado, todo esto se da en un ambiente frío y oscuro, y también de mucha sangre, debido a que la historia desde un principio muestra todos estos, como por decirlo así, escenarios imaginarios que juegan con la mente del lector. Claramente este es el propósito de un escritor al escribir o redactar cierta historia o cuento. Tanto así para claramente, como lo había mencionado, jugar con la imaginación de su lector. Por otro lado, expresa también una similitud de emociones claramente en la historia, debido a que este es el objetivo de todo escritor: generar, como por decirlo así, en pocas palabras, causar sensaciones, emociones, inquietudes a sus lectores, emociones tales como sed de venganza, tristeza, enojo, impotencia, las cuales muestra su personaje principal, hablando de Emma Suns. Claramente, sin duda alguna, esto es similar a lo que hacen los actores, ¿sí? Reiterando en todo esto, su meta es principalmente seducir a su lector, llevarlo más allá de lo que está leyendo, a verlo más allá de esas letras que están escritas ahí en ese papel. Por un lado, cabe señalar también que Emma Suns no es una niña, principalmente se enfoca y se alude a que ella es una mujer que está entrando en la etapa de la adultez, como por decirlo ahí, genéricamente entre unos 18 años a 20 años tiene la chica, dado que ella también analiza todo el contexto de su historia, reiterando así, devolviéndose al pasado, ¿sí? Tiene como un giro, por decirlo así, al pasado, dado que ella recuerda su infancia, lo amarga que fue esta época para ella, debido a que su padre, en los recuerdos de ella se evidencia ahí que él maltrataba a su madre, lo cual ella está viviendo monótonamente de nuevo en su vida ya de adulta, ¿no? Y esto se repite. En consecuencia, claramente produce el desespero cuando ella encuentra la carta, principalmente cuando ella encuentra la carta, le produce un sinfín también de emociones de desespero y furia, dado pues que ahí se involucra la muerte de su padre. Y claramente se ve todo este agobiamiento, sed de desespero, y claramente se ve un escenario completo de sangre. Es un cuento bastante sangriento, lo cual genera bastante, como lo había mencionado antes, con la imaginación del lector, y se da en un ambiente frío y oscuro todo el tiempo y opaco, como un sinfín de grises, blancos y negros todo el tiempo, dado que ella pues se enfoca en asesinar al hombre que tanto daño le ha hecho a sí misma y a su familia, debido a que este se encuentra detrás de la muerte de su padre, como lo mencionan en la carta. Por otro lado, esto se vive a diario en la cotidianidad,
se apega a muchas vivencias y experiencias de las personas, dado que hay historias similares en la vida real, no iguales a las que están textualmente ahí personificadas por el autor, sino que se pueden dar otros giros de historias, como violaciones, maltratos, violencias intrafamiliares que en muchos casos pues crean a los niños en su futuro a causa de todos estos traumas que le generan pues psicópatas, asesinos, etc. De Lowenthal y de toda la desgracia que nos trajo. El autor no se complica en su texto. Usa palabras provenientes del castellano impartido en la colonización y estas palabras han sido transformadas en toda la región de Latinoamérica. Expresiones que son cotidianas tanto en la Argentina como en países de idioma similar. Llama la atención la variedad de lugares utilizados en esta historia, pues cruza fronteras, empezando en Brasil, que es vecino de Argentina, y cruzando hasta Malmö, ciudad de Suecia. Pero también en este relato se detallan pequeños lugares de Argentina, como Gualeguay, que puede ser cercano a Paraguay, ya que la palabra proviene del guaraní y significa aguas de andar lento, o Lanús, que es por el terrateniente Anacarsis Lanús. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo. En el relato aparece 1922. Esta fecha es muy curiosa, ya que no es una casualidad que justamente Emma trabajara en una fábrica. En ese mismo año ocurrió en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, una matanza. Esta se dio tras la huelga general que hubo, en la que directamente el ejército realizó una masacre a los obreros de Guayaquil. Luego de su publicación, este cuento fue tan exitoso que países como España, México, Holanda, Canadá y Argentina realizaron películas basadas en dicho cuento. Por otro lado, el sexo y las mujeres son dos componentes problemáticos en la ficción de Borges. Por ejemplo, las escenas sexuales son casi totalmente ausentes en sus obras. Sin embargo, el encuentro sexual de Emma Sun con un marinero anónimo es la excepción más notable. En sus obras los personajes femeninos no suelen tener un papel importante dentro de la narración o una personalidad definida. Sin embargo, en este cuento la protagonista es una mujer. Finalmente, esto tiene que ver con el contexto histórico de la época, ya que en ese entonces no se reconocían los derechos de la mujer y solo hasta 1961 se promulgó la Ley de los Derechos Políticos, Laborales y Profesionales de la Mujer. No tengo ningún mensaje. Les aconsejo que lean a otros autores, que se olviden de mí. Borges. Un consejo muy sincero, sí. Olvídense de Borges. Hay tantos otros muy superiores.